Cuento de sabiduría oriental para tiempos difíciles. En este vídeo quiero compartir una interesante parábola que proviene de la antigua China y aborda cuestiones fundamentales de la vida. La parábola nos enseña que todo lo necesario para comprender y resolver las preguntas de la vida ya está dentro de nosotros. Esta lección, transmitida a través de la historia del sabio chino Feng Chan, es única porque su significado puede ser interpretado de manera diferente por cada persona. Como decía Buda, la verdad es aquello que es sutil, y cada uno de nosotros puede encontrarla de acuerdo con su experiencia y percepción. La parábola narra la historia de un emperador chino que disfrutaba observando la vida de sus súbditos desde la ventana de su palacio. Le gustaba ver cómo los estableros cuidaban los caballos, cómo los soldados perfeccionaban sus habilidades, cómo los jardineros cuidaban los jardines y cómo los comerciantes realizaban sus negocios en la plaza. Cada semana, el emperador dedicaba 2 días a asuntos judiciales, que atraían a muchas personas de todas las partes de China. Él resolvía disputas de todo tipo, desde conflictos vecinales y disputas fiscales, hasta importantes cuestiones entre ciudades y provincias. En estos asuntos, su palabra era definitiva. Sin embargo, incluso al ocuparse de los asuntos del Estado, el emperador no podía dejar de pensar en lo que veía desde su ventana. Estas reflexiones le traían cada vez más preguntas. ¿Por qué algunas personas son sabias y otras son tontas? ¿Por qué unos se convierten en comerciantes exitosos y otros dedican su vida al arte? ¿Por qué algunos no buscan mejorar su vida y otros luchan por avanzar? ¿Por qué el jardinero, que cada día limpia la plaza, se niega a ocupar un puesto en la corte? ¿Por qué algunos son físicamente fuertes y otros débiles? ¿Por qué unos son ricos y otros pobres? Las preguntas se volvían cada vez más complejas, especialmente después de un trágico suceso que el emperador presenció desde su ventana. Un niño de 14 años murió jugando con sus amigos. El emperador no podía entender por qué su vida había sido tan corta, mientras que otros vivían muchos años. ¿Por qué algunos dejan este mundo a una edad temprana y otros alcanzan una edad avanzada? Estas observaciones le hacían pensar en lo poco que realmente controlaba sobre lo que era importante, a pesar de su enorme poder sobre el Estado. Estas preguntas quedaron sin respuesta hasta que un día, en el jardín, se encontró con un sabio de su pasado. El sabio simplemente movió la cabeza. Explicó que toda vida, ya sea en un juncal o en un robusto roble, en el emperador o en el tejedor de nieve, está impregnada de una sola energía divina de vida, una fuerza única. Esta es la fuerza universal que conecta todo lo vivo, el Itou, la fuerza del yo soy. Para demostrar esto, el sabio llevó al emperador al estanque. Pasando suavemente la mano sobre la superficie del agua, como si la activara, el agua comenzó a sonar, como si fueran cientos de pequeñas campanillas. En el agua comenzaron a formarse imágenes. Mira, dijo el sabio, te mostraré lo que existió mucho antes de ti y de tus antepasados, para que puedas ver la unidad del mundo. Verás no solo a las personas, sino también plantas, minerales, planetas y animales, y todos ellos son parte de esta gran unidad. El emperador observó cómo en la superficie del estanque aparecían escenas de civilizaciones antiguas, desconocidas para su tiempo. Vio aeronaves que volaban sin la ayuda de animales, enormes barcos que surcaban los mares. Hombres y mujeres se desplazaban rápidamente por la tierra, su modo de vida era completamente extraño para el emperador. El sabio le explicó que esta civilización existió mucho antes de todo lo que el emperador podía conocer. Luego, el sabio lo invitó a mirar aún más profundamente en el pasado. El emperador vio imágenes de millones de personas esparcidas por el planeta, grupos de hombres y mujeres discutiendo sobre la fuerza que se oculta dentro de cada uno. Hablaban de la naturaleza, de su belleza, de la fuerza interna que otorga libertad, vivir en paz, sin ser parte de ella. Una noche, como mostró el sabio, esos hombres y mujeres guiaron a los que estaban cerca a lugares específicos. De repente, un trueno retumbó, el cielo se iluminó con rayos, y en pocos momentos, la superficie de la Tierra comenzó a cambiar. Olas de varios kilómetros de altura arrasaron regiones enteras, tragándose ciudades. Civilizaciones enormes fueron destruidas, viejas tierras quedaron sumergidas bajo el agua, y sobre ellas aparecieron nuevas. El emperador, fascinado por lo que veía, observaba cómo la historia se desplegaba ante él, dándose cuenta de que había tocado algo que trascendía su poder y comprensión. En la superficie del estanque, el emperador vio cómo las personas que sobrevivieron demostraban una sorprendente fuerza y valentía. Aprendían a conocerse a sí mismas y a encontrar armonía con la naturaleza, guiadas por sabios maestros. Las plantas y los árboles echaban raíces nuevamente,
Pero aún les quedaba tiempo para crecer, y eso llevaría años. En pequeños grupos, dispersos por diferentes rincones del mundo, comenzaron a nacer niños, quienes al crecer se hacían profundas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Cuando los padres intentaban explicar a los niños lo que sabían, se encontraban con incomprensión. La generación joven no podía creer esas historias, ya que no veía pruebas tangibles ante sí. Algunos de los jóvenes decidieron irse y crear sus propias comunidades en otros lugares. Las civilizaciones restantes, una tras otra, desaparecían, como disolviéndose en las aguas del tiempo. Finalmente, las imágenes en la superficie del estanque comenzaron a desdibujarse y poco a poco desaparecieron. El sabio explicó al emperador: aquellos que sobreviven deben seguir adelante, continuar el camino. Los sabios que guiaban a esas personas eran como la fuente de energía que alimentaba cada nuevo ciclo. Ellos, como el combustible, son necesarios para cada vuelta de la historia. Sin embargo, el emperador estaba confundido. Trataba de entender por qué personas con un profundo conocimiento y armonía interior no se quedaron para continuar el viejo mundo. El sabio respondió que cada ciclo de vida requiere energía. Las personas nacen incapaces de cuidarse a sí mismas, y mueren, a menudo regresando a ese estado de impotencia. Todo lo vivo está sometido a los ciclos de la naturaleza, que siguen el ritmo del planeta. Aquellos que han comprendido su conexión con todo lo vivo juegan un papel importante en mantener esta estructura unificada. Ellos aseguran la continuidad y cohesión, manteniendo la vida incluso en tiempos catastróficos. Estas personas no son necesariamente buenas o malas, explicó el sabio, simplemente son energía. Pueden ser papás o emperadores, simples funcionarios o guerreros, pero su rol es ser un puente, un eslabón, el hilo que atraviesa la historia humana. Luego, el sabio dio un ejemplo: piensa en tu barrendero. Ahora mismo es como una semilla, una energía joven. Tal vez en otra época se convertirá en un árbol fuerte con ramas poderosas. Pero por ahora, debes aceptarlo tal como es. La sabiduría está en no intentar convertir a las personas en algo que no son, sino en aceptar su verdadera naturaleza y entender que a cada uno se le ha asignado un rol. El sabio recordó al emperador: no arrancas todas las plantas de tu jardín que no se parecen a los robles, ¿verdad? Buscas crear armonía entre las hierbas, las flores y los árboles, porque entiendes que cada uno tiene su propósito. Añadió que incluso las rosas no intentan ser robles, sino que quieren seguir siendo rosas. La tarea del jardinero es mantener esta diversidad, no tratar de ajustar todas las plantas a una misma forma. El sabio continuó: lo mismo ocurre con las personas en tu imperio. No puedes hacer que el barrendero deje de ser barrendero ni deshacerte de todos los pobres, como si no tuvieran cabida en tu imperio. Puedes alimentarlos, pero eso es solo una solución parcial. Tu tarea no es alimentar a todos tú mismo, sino crear las condiciones para que cada uno pueda conseguir su propio sustento. Así, el sabio trató de explicarle al emperador que el verdadero cuidado del pueblo no consiste en mantener a todos de la misma forma, sino en dar a las personas la oportunidad de desarrollarse y encontrar su camino, apoyándose en sus propias fuerzas y en las leyes naturales. Cualquier civilización que decida alimentar a su pueblo con la convicción de que no pueden cuidarse por sí mismos está condenada al fracaso. Una persona incapaz de enfrentarse a la vida por sí sola comienza a apagarse lentamente, convirtiéndose en parte de la selección natural. El animal incapaz de defenderse se convierte en presa, y la planta que no llega al sol o al agua vuelve al suelo. El sabio invitó al emperador a observar el majestuoso bosque, resguardado de la intervención humana, lleno de árboles, flores y animales que existen en armonía y continuidad. Le mostró que la vida en la tierra aprende y se desarrolla en su propio ciclo. El emperador objetó que el ser humano está por encima de todos los reinos de la naturaleza, pues su mente está más desarrollada. El sabio le preguntó de dónde sabe el emperador que el hombre está por encima de los minerales, ya que las piedras no se quejan, no intentan poseer lo que no les pertenece, ni se matan entre sí. El reino mineral, dijo él, se fusiona con la naturaleza, sin perturbar su paz. Y tal vez, el ser humano no supere a la naturaleza, sino que en algún momento puede llegar a ser parte de ella. El emperador consideró estas palabras como inimaginables, pero el sabio le recordó que muchas de las cosas que podemos imaginar tienen la posibilidad de existir. Cuando el emperador planteó la cuestión de ayudar a sus súbditos afectados por la inundación, el sabio se preguntó por qué la gente se establece junto a las orillas, exponiéndose al riesgo de inundación. En lugar de integrarse con la naturaleza, parecía que la desafiaban. El sabio explicó que las fuerzas de la naturaleza,
como cientos de miles de caballeros invisibles, no se pueden detener. Las personas educadas saben dónde es seguro construir casas y cómo tomar en cuenta los ciclos naturales en la vida cotidiana. Ellos aprovechan los flujos y los vientos, no luchando contra ellos, sino fusionándose con ellos, evitando así tragedias. Vivir en armonía con la naturaleza significa comprender y aceptar su fuerza y sus consecuencias. El sabio recordó que no se puede cambiar el destino de cada uno que ha perdido su hogar debido a un desastre, porque esa fue su elección consciente. Si la proporción de especies se vuelve excesiva, cuando las malas hierbas oscurecen a los robles, los gorriones llenan el aire en lugar de los águilas, y los ratones predominan sobre los tigres, se crea un desequilibrio. La naturaleza misma devuelve la armonía a través de la regeneración y la renovación. Cuando una forma de vida se va, otra ocupa su lugar. Este ciclo es eterno, y el espíritu que reside en cada vida continúa, transformándose en nuevas formas. Los funerales, dijo el sabio, se organizan para los vivos, no para los muertos, porque el fallecido sigue su vida en otro aspecto. En el bosque, los animales no entierran a sus muertos, como lo hacen los humanos. El reconocimiento de esta idea despertó en el emperador dudas sobre su gobierno, a lo que el sabio lo calmó diciéndole que él solo había utilizado la fuerza disponible según su comprensión. En cada uno de sus pensamientos y actos se manifestaba la energía que residía en su propio ser. El viejo sabio quería que el emperador viera y comprendiera más, pero sabía que el entendimiento llega de manera gradual. El emperador se dirigió al sabio: ¿qué hacer con las leyes del país? ¿Destruirlo todo y empezar de nuevo? A esto el sabio respondió que, así como el jardinero cuida su jardín, el gobernante debe cuidar su país. El jardinero no intenta cambiar la naturaleza de cada planta, piedra o ave, no obliga a un gorrión a convertirse en águila ni transforma a un simple trabajador en emperador. Las personas, explicó el sabio, no son más que vibraciones, energía contenida en cuerpos que usan como herramientas, de la misma manera que cada uno usa los utensilios en la mesa. Así como todos los seres humanos tienen manos y pies, todos se diferencian entre sí en sus capacidades y energías. Uno tiene una mente aguda, otro habilidades especiales. Esta energía es la fuerza que se manifiesta a través de las pruebas y experiencias de la vida en cada etapa de la existencia. El emperador se preguntó si la llamada energía negativa podría ser útil. El sabio respondió que el concepto de energía negativa es relativo, al igual que la valoración de cualquier ser vivo. Matar 1000 moscas o cientos de plantas no se considera maldad, ¿por qué, entonces, juzgar la energía humana de manera diferente? La esencia no está en difundir tus juicios, sino en la capacidad de observar, para que la sabiduría se convierta en parte de tu ser interior. Cuando puedas simplemente observar y aceptar, sin fundirte con cada situación, obtendrás la verdadera fuerza, libre de miedo, ira y decepción. El viejo sabio señaló un enorme roble, cuyas ramas se extendían por el jardín, y un águila, que vigilaba todo a su alrededor. Este roble es como una persona que ha absorbido muchas impresiones. El sabio explicó que, al sentir lástima por los demás, nos conectamos con sus emociones y comenzamos a absorber su energía, perdiendo nuestra propia fuerza. Los sentimientos son importantes, pero mantener el equilibrio interior permite un desarrollo pleno. El emperador reflexionó y preguntó qué ocurriría cuando el mundo empiece a cambiar, y si entonces podría ser parte de un grupo de sabios capaces de preparar a otros. El sabio respondió que el conocimiento no llega de golpe. Aprendemos por experiencia, y a veces es necesario un renovarse, como el roble o el viejo águila, que con el tiempo pierden fuerza y necesitan nuevas impresiones. El sabio recordó que la capacidad de aprender es una fuerza personal que no debe ser entregada al control de otros. Podemos observar a las personas y aprender de ellas, pero siempre manteniendo la posición de observador, de lo contrario, es fácil perder el centro interior. El emperador dudó, preguntándose si el sabio intentaba confundirlo. Pero el sabio explicó que no busca riqueza ni poder, y que los verdaderos tesoros de cada persona son su inspiración, intuición y visiones internas, que deben ser protegidas y desarrolladas. Cuando las personas se acercan a ti con peticiones y problemas, decía el sabio, obsérvalas. A aquellos que han sufrido desastres, regálales la luz del conocimiento. A quienes necesiten, enséñales a trabajar, pero nunca hagas por ellos lo que ellos mismos puedan hacer. El verdadero conocimiento es un proceso gradual. Cuanto más obtengas, más claro podrás entender a los demás y al mundo natural. El sabio continuó su discurso, advirtiendo que, si te quedas bajo un árbol que está a punto de caerse, sin saberlo, el acto se convertirá en una estupidez y no en una tragedia. El emperador reflexionó,
¿es posible saber de antemano que el peligro se acerca? El sabio respondió que la verdadera sabiduría es ser parte del mundo que te rodea y comprender sus señales. Cuando te llegue una persona enferma, que necesite ayuda, decía el sabio, no la pongas dependiente de ti. Ayúdala a descubrir sus reservas internas y enséñale a cuidarse. El emperador, impresionado por este enfoque, preguntó cómo podría él mismo aprender a usar tales herramientas. El sabio respondió que no todas las habilidades se pueden aprender de inmediato, se requiere no solo esfuerzo, sino también disposición interna. El emperador reflexionó, dándose cuenta de que estos conocimientos podían cambiar su propia vida, pero no podían, por sí solos, cambiar a los demás. Al mirar la plaza del mercado, observó cómo la multitud, apresurada hacia sus hogares, a menudo sufría debido al desorden del tráfico, y pensó en enviar a la guardia para restablecer el orden. El sabio dudó de que fuera necesario, recordando al emperador que las personas deben aprender a cuidarse por sí mismas, y no depender de leyes ni guardianes. Sin leyes, pensaba el emperador, el mundo se convertiría en caos, pero el sabio respondió que la verdadera libertad radica en entender las leyes de la naturaleza, la única gran ley que rige todo. El sabio señaló que, en la naturaleza, cada elemento vive en armonía con su esencia. El águila no intenta nadar, el pez no vuela. Las plantas y los animales se adaptan instintivamente a las condiciones, encontrando en ellas un orden. El ser humano también es capaz de hacer lo mismo, si aprende a escuchar su intuición. El sabio enfatizó que, mientras el mundo no esté listo para vivir por intuición, las leyes son necesarias para aquellos que aún no han aprendido a sentir y entender las señales de la naturaleza. El emperador permaneció inmóvil, recordando las palabras del sabio sobre las personas, que son hilos que forman el tejido del mundo. Cuando cada persona adquiere fuerza y sabiduría interior, el hilo se fortalece y todo el mundo se vuelve más firme. Pero ahora, después del devastador terremoto y el incendio, parecía que este tejido literalmente se desmoronaba ante sus ojos. Comprendió que el sabio le hacía alusión a esto, el momento en que el mundo exige que cada persona revele su fuerza interior profunda, de lo contrario, todo se derrumba a su alrededor. En sus pesadillas, soñaba que caminaba por el bosque, sintiendo la poderosa presencia de un gigante, con la tierra temblando y los animales huyendo en pánico. De repente, comprendió que no era solo un sueño, la naturaleza le estaba advirtiendo, presagiando la catástrofe. Al despertar en el castillo, sintió como las paredes comenzaban a agrietarse, y el estruendo de la destrucción sacudía la tierra. El pánico se apoderó del palacio, las puertas cedían, la gente gritaba y trataba de escapar, pero nadie podía salvarse de las implacables fuerzas de la tierra. El emperador, luchando por mantenerse en pie, avanzaba por los pasillos que se derrumbaban, intentando mantener el control sobre su miedo. Cuando el palacio finalmente se desplomó, permaneció inmóvil junto al altar de sus antepasados, sintiendo cómo la tensión dentro de él alcanzaba su punto máximo. Finalmente, todo quedó en silencio. En medio del polvo y los escombros, el emperador se levantó con cautela, observando los restos de su mundo. Caminó por los pasillos destruidos, entre granito y mármol, que alguna vez fueron su palacio, sacudiendo el polvo de su ropa y dándose cuenta de que ahora quedaba solo entre los escombros. Oyó una voz de mujer pidiendo ayuda desde la habitación de la emperatriz. Por más que lo intentó, no pudo atravesar los escombros para salvarla. Tuvo que dejarla atrás, sintiendo una aguda pena y desesperación. Al salir al balcón, vio Luyan, o lo que quedaba de él, la ciudad se había convertido en ruinas humeantes, envueltas en llamas. El cielo estaba cubierto por un humo negro, y por primera vez, la desesperación se instaló en su corazón. Las lágrimas nublaban sus ojos. ¿Cuántas más ciudades como esa habían sido destruidas por esta terrible catástrofe? ¿Y por qué había surgido tal ira de la naturaleza, tal respuesta furiosa e implacable? El emperador vio a las personas aplastadas por las piedras, corriendo con la ropa en llamas, y no pudo encontrar respuestas. La ira, el miedo y la impotencia lo desbordaban, no sabía cómo enfrentarse a ello, por dónde empezar la reconstrucción, ni en qué dirección dar el primer paso. Superando el caos del palacio destruido, el emperador se dio cuenta de que su título y poder se habían convertido en meras palabras vacías. Era solo un hombre atrapado en un mundo donde gobernaban el miedo y la desesperación. Caminando entre las ruinas de la ciudad, entre personas que parecían haber perdido la razón, comprendió que ya nadie lo veía como un gobernante. Intentó ayudar a un hombre, pero éste lo empujó con un grito de miedo. Cogió a un niño para sacarlo de entre los escombros, pero el niño,
presa del pánico, se retorció y gritó, y el emperador, sin fuerzas para resistir, lo dejó junto a la casa destruida donde yacían sus padres. Vio a sus propios soldados saqueando. Gritó para que pararan, pero se encontró con su descontento y con las espadas apuntando hacia él. En su capa polvorienta, con el rostro sucio, se sentía ajeno incluso para su propio pueblo. El emperador se apresuró a retirarse, perdiendo el poco de dignidad que le quedaba. Regresó a las ruinas del palacio, donde alguna vez prosperó su poder, y entró en el jardín que había sobrevivido, el único rincón no tocado por la destrucción. Allí sintió el contraste entre la serenidad de la naturaleza y el caos del mundo que lo rodeaba. Agachándose junto al arroyo, bebió agua y dejó que las lágrimas fluyeran. Se sentía completamente aplastado, su ejército lo había traicionado, los ministros habían desaparecido, la emperatriz y los niños probablemente estaban muertos entre los escombros. Todo lo que había construido, destruido. Lo atormentaban los pensamientos, ¿cómo estarían ahora las demás ciudades y si aún vivían las provincias del sur? Se dio cuenta de que había perdido el control, y su llanto, lleno de desesperación, se volvía aún más fuerte. De repente, sintió una mano sobre su hombro. Era el viejo sabio. El emperador, hervido de ira, gritó, «Mira. Ni palacio ni ciudad, todo ha sido consumido por la catástrofe. Mi esposa y mis hijos han muerto, mi país está destruido. ¿Qué sentido tiene tu sabiduría, si no queda nada de mi imperio?» Quiso golpear al sabio, pero su mano quedó suspendida en el aire. Lleno de emociones, perdió el conocimiento. El sabio se sentó tranquilamente a su lado, esperando a que el emperador recuperara la conciencia. Cuando éste volvió en sí, el sabio le preguntó, «¿Qué vas a hacer?» El emperador, atormentado por el dolor y la sensación de impotencia, se encogió de hombros, desesperado, «¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada. Todo lo que tenía está enterrado bajo los escombros del palacio. Ni siquiera puedo pagar a mis soldados, que están saqueando la ciudad». El emperador, al escuchar las palabras del sabio, sintió agitación e inseguridad. Admitió que no entendía el sentido de lo que estaba ocurriendo y no sabía qué hacer a continuación. El sabio, en respuesta, simplemente dijo con calma, «Levántate». El emperador lo miró con duda, pero obedeció. El sabio señaló un águila que volaba en el cielo y, de repente, empujó al emperador hacia las frías aguas del arroyo. Ante este acto inesperado y el agua helada, el emperador soltó una risa. En ese momento, se sintió simplemente como un hombre, no como un gobernante ni un emperador, sino como un ser vivo. «Ayúdame a recuperar mi palacio y mi ciudad», suplicó al sabio. A lo que el sabio respondió, «Solo puedo ayudarte a ver, pero no puedo hacer el trabajo por ti. No importa cuán difícil sea, tú mismo debes reconstruir lo que ha sido destruido». El emperador reflexionó sobre sus palabras, pero no encontraba sentido en esa filosofía. Casi gritó, «¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todo esto me ha pasado a mí?». El sabio explicó pacientemente, «No busques respuestas a preguntas que solo te distraen de lo esencial. Muchas personas se esconden detrás de estos pensamientos para evitar el trabajo real y la responsabilidad. La verdad es que estás aquí porque esta es tu realidad. Puedes quejarte, buscar razones, pero eso no cambiará nada». El emperador sintió frustración y rabia, «¿Sabes de dónde vengo y por qué? Respóndeme». El sabio asintió, «Lo sé, pero este conocimiento no te ayudará a reconstruir la ciudad. Comprende, el sentido está en aceptar tu situación y actuar, no en hacerte infinitas preguntas de ¿por qué?». Eres el emperador, y eso significa que debes asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Estas palabras hicieron callar al emperador. Comprendió que ninguna explicación devolvería su fuerza ni le ayudaría a lidiar con el caos. El sabio añadió, «Lo único que necesitas saber es que estás aquí, y solo tus acciones pueden cambiar esta realidad. Si solo te quejas y dudas, no lograrás nada. Deja de buscar excusas y comienza a usar tus oportunidades». El emperador sintió humillación y vergüenza, y el sabio entendió su decepción y miedo. Le dijo que la mayoría de las personas eran como niños pequeños, que no se preguntan de dónde vienen ni a dónde van. Están centrados solo en sus propias necesidades. Desde la comida hasta la experiencia de vida, muchas personas llegan a un punto en el que comienzan a hacer preguntas, tratando de encontrar respuestas a los problemas inevitables de la vida. Algunos recurren a la religión, otros buscan maestros que les den respuestas, y hay quienes, como el emperador,
desean conocer todos los detalles. El sabio señaló que él podría dar muchas explicaciones, pero ¿qué utilidad tendría? ¿De qué sirven los conocimientos si no ayudan en la práctica?, preguntó. Puso el ejemplo del hijo del emperador, que podría comer toda una tonelada de arroz de una sola vez, pero eso lo mataría. Lo mismo ocurre con las respuestas a las preguntas complejas, pueden cegar, pero no ayudan a resolver los problemas reales. El sabio continuó, explicando que era necesario dejar de hacer preguntas inútiles y no malgastar energía pensando en lo que podría haber sido si hubiéramos hecho las cosas de otra manera. No mires al pasado ni al futuro, dijo, estás aquí, en el presente, y es aquí donde debes estar. El sabio instó al emperador a utilizar las herramientas que ya tenía. Tus herramientas son tu carácter, tus manos, tu intelecto y tu fuerza. Siempre están contigo, no necesitas buscarlas en otro lugar. El emperador replicó que no tenía herramientas y que ni siquiera podía construir una casa. El sabio respondió que el miedo y la ignorancia solo aumentaban su sensación de impotencia. Todo lo que el emperador debía hacer era reconocer que estaba exactamente donde debía estar. Lo importante era aprovechar cada momento en su realidad, tal como fuera. Así, el emperador, mientras paseaba por el jardín, miraba pensativamente al suelo. De repente, se dio cuenta, sí, estoy aquí, tengo una tarea, y debo actuar. Era importante dar un paso a la vez, sin preocuparse por el futuro. En el momento en que comenzó a reflexionar, el sabio le recordó, ¿qué puedes hacer aquí y ahora? El emperador respondió, puedo usar lo que tengo. El emperador miraba pensativamente a su alrededor, observando todo lo que lo rodeaba. El sabio señaló los árboles, cuyos frutos podrían alimentarlo. El emperador exclamó con admiración, dándose cuenta de que incluso las cosas simples, como los frutos, podían ser fuente de vida. El sabio continuó mostrándole cómo se podía construir con madera y piedra, y cómo las aves y los insectos susurraban sus lecciones de la naturaleza. Todo a su alrededor estaba lleno de herramientas listas para ser utilizadas. Comienzas a entender, dijo el sabio. Muchas personas nunca se dan cuenta de esto, siempre están buscando algo más, convencidas de que su objetivo está mucho más adelante, cuando todo lo que necesitan ya está cerca. El emperador se detuvo, sin entender cómo esto era posible. El sabio explicó, si quieres construir un muro, ¿por qué buscar piedras? El emperador respondió que las piedras debían estar cerca. Están a tu alrededor, empieza a construir, dijo el sabio. Pero el emperador observó que para mover las piedras necesitaba herramientas. Entonces, el sabio le sugirió que regresara y mirara de nuevo las cosas que ya había pasado por alto. El emperador encontró un trozo de madera que le serviría para levantar las piedras, y también descubrió arena, arcilla y agua para hacer cemento. Ahora, el emperador tenía todas las herramientas necesarias para construir el muro, y el sabio dijo que eso significaba usar todo lo que había a su alrededor al máximo. En lugar de buscar lo que necesitaba, era importante aprender a ver lo que ya estaba en su entorno. Todo lo que necesitaba ya estaba allí, al alcance de la mano. Tu camino debe ayudar a otros a ver la realidad con sus propios ojos, inspirarlos a restaurar y utilizar todo lo que tienen. El emperador estaba lleno de entusiasmo al escuchar las sabias palabras, usar las herramientas que tiene alrededor y valorar la fuerza de aquellos que trabajan con él. Has tardado demasiado en utilizar a las personas que te rodean, dijo el sabio. El emperador recordó a su mensajero, quien en su juventud estaba en excelente forma física y podía entregar mensajes rápidamente. Sin embargo, con el tiempo su estado físico se había deteriorado, y ahora el emperador había rechazado su ayuda. Este recuerdo hizo que reflexionara sobre cuán a menudo había subestimado a aquellos que estaban cerca de él, solo mientras podían serle útiles. Cuando el emperador se acercó al muro destruido y miró la ciudad en ruinas, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El sabio notó esto y le dijo, ¿por qué lloras por estas personas y por la belleza perdida? Le aconsejó que dejara de lamentarse por todo eso. Las personas que vivieron allí se alimentaron de esa tierra, y ahora era necesario usar lo que había, en lugar de seguir mirando constantemente al pasado. El futuro siempre será ahora, dijo el sabio, destacando la importancia de vivir en el presente, sin arrepentirse por el pasado ni preocuparse por el futuro. De repente, el emperador sintió como su percepción cambiaba. Se dio cuenta de que no podía seguir buscando respuestas en el pasado o el futuro. ¿Por dónde empiezo?, pensó, pero lo único que sabía era que su familia ya no existía, y eso formaba parte de un tiempo en el que él ya no vivía. El sabio respondió,
está bien que haya sido así. Porque ellos fueron parte de un tiempo en tu vida, y ahora vives en otro tiempo. El sabio le hizo una pregunta: ¿lamentas la pérdida de tu abuelo? El emperador respondió que él fue excelente, pero no sentía pena por su pérdida. El sabio explicó que las emociones y la tristeza son parte de la evolución humana, pero mientras una persona siga siendo víctima de esas emociones, no podrá utilizar su potencial por completo. Las personas sabias, que son capaces de ayudar a los demás a verse a sí mismos, no permiten que las emociones los distraigan del momento presente. Pueden recordar el pasado y prever el futuro, pero no se dejan atrapar por ninguno de los dos. Apenas el sabio terminó de pronunciar estas palabras, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El emperador, sintiendo desconcierto, salió del jardín y cruzó el palacio, dirigiéndose a la ciudad. Comenzó a remover los escombros, extrayendo los cuerpos, tratando de identificar a los muertos. Pronto se unió a él un anciano enfermo, y luego un niño. Poco a poco se formó un pequeño grupo que trabajaba para recoger los cuerpos, identificarlos y organizar su cremación. Una anciana y un fuerte soldado, que había perdido a su familia y necesitaba algo para distraerse, se unieron a ellos. Encontraron a una madre amorosa que ayudaba a los heridos graves, y juntos continuaron trabajando día tras día. Pronto aparecieron otros grupos, y la ciudad comenzó a recuperarse. Día tras día trabajaban, y con cada día sus esfuerzos acercaban la sanación de la ciudad. Pasaron varias semanas, y un grupo de 200 o 300 de personas, llenas de determinación y valentía, comenzó a restaurar la vida sobre esas ruinas. Un día, un soldado reconoció al emperador y lo informó a los demás. Surgió la esperanza de que toda la reconstrucción fuera posible gracias a su emperador, quien trabajaba con ellos, comía la misma comida y vivía con ellos en esas condiciones. A las 2 semanas, se escuchó un ruido a lo lejos, y en la colina apareció un gran ejército. El emperador avanzó lentamente hacia el ejército, su figura estaba sucia y su ropa rota. Detrás de él, seguía un pequeño grupo de habitantes sobrevivientes de la ciudad, entre los cuales estaba el líder. El general del ejército desmontó y se acercó al emperador. Le preguntó qué había sucedido, ya que no habían tenido noticias de la ciudad durante mucho tiempo, y pensaban que había sido tomada. El general observó la destrucción de la ciudad y el palacio, y le preguntó al anciano quién era el que tenía frente a él. El emperador, sonriendo, respondió: no todos trabajamos juntos. En ese momento, alguien del grupo le dijo al general que estaba frente a él al emperador. El general, mirando detenidamente al anciano, lo reconoció por la cicatriz que le había dejado cuando pelearon en su niñez. El general se arrodilló, pero el emperador lo detuvo: levántate, quítate la armadura y ven con tu ejército a ayudarnos a reconstruir la ciudad. Juntos entraron en la ciudad destruida. El emperador mostró cómo utilizar todos los recursos disponibles para resolver los problemas. Abordaba cada situación con calma, sin perder la compostura, incluso si alguien decía que algo era imposible. En lugar de entrar en pánico, el emperador decía: vamos hacia allí, y en el camino hacia la solución surgían nuevas ideas. Cuando llegaban al lugar necesario, encontraba una solución al problema. Pasaron los meses y la ciudad cobró vida nuevamente. El emperador vivía en una pequeña casa que construyó en su jardín y reconstruyó la ciudad utilizando mármol y granito del palacio destruido. El emperador estaba en su jardín y observaba la ciudad, sintiendo que la vida volvía, y aprovechaba cada momento para el bien. Pero en un momento comenzó a preguntarse: ¿qué habría pasado si él hubiera muerto? ¿Quién habría hecho todo esto? Y en ese momento, lo empujaron por la espalda y cayó al agua de un arroyo. Sonriendo, se dio vuelta y vio al viejo sabio, que parecía haber estado con él desde antes. El sabio dijo: no pienses en dónde has estado ni a dónde vas. Pensar es una herramienta, como aprender a caminar o probar la primera comida. Es solo el primer paso, la primera prueba. Entender este paso es importante: debes aprender a pensar, pero también saber cuándo detenerte y dejar de pensar. Porque si no dejas de razonar, no podrás entenderte a ti mismo y no podrás ayudar a tu gente. El emperador sonrió al sabio, dándose cuenta de que había hecho todo lo que debía hacer, y señaló la ciudad reconstruida: mira, la ciudad ha resucitado. He dado todas las piedras de mi palacio para reconstruirla. Pero el emperador también confesó: me siento solo, necesito hablar con alguien. El sabio respondió: habla con las personas que te ayudaron. Pero ellos me temen, dijo el emperador. ¿Por qué vas a tu jardín?, preguntó el sabio.
¿Por qué eres emperador?, preguntó el sabio. El emperador, algo desconcertado, respondió, no lo sé. Vamos a la ciudad, sugirió el sabio. Y cuando llegaron a la ciudad, el soldado que había ayudado al emperador lo saludó con calidez, también lo hizo el tintorero, y todos a su alrededor sonreían y los recibían afectuosamente. El emperador vio a un niño que alguna vez había sacado de las ruinas y caminó por las calles de la ciudad, sintiendo el calor de las personas a su alrededor. El sabio notó que el emperador se sentía bien entre la gente y le dijo, la gente no te teme. Te respeta. Hay una delgada línea entre el miedo y el respeto. Estos te respetan ahora tal como eres, continuó el sabio. Antes te temían, pero ahora ese respeto ha reemplazado al miedo. Ellos aprovechan ese respeto, y tú no debes esconderte en tu jardín o en tu aislamiento, apartándote de la gente. El respeto es la forma más alta de evolución, surge cuando una persona se da cuenta de quién es realmente. El emperador se dirigió al sabio, me gustaría que estuvieras siempre conmigo. Me das confianza y calma. El sabio sonrió, ¿tú piensas que recibes confianza de mí? Aquellos que te rodean sienten lo mismo hacia ti, respondió el sabio. Nunca lo había pensado, exclamó el emperador. El sabio respondió, tú eres el emperador, y yo simplemente un sabio. No es más que una cuestión de terminología. Debes usar lo que eres. En ese momento, un pequeño niño se acercó al emperador, que aún estaba observando al sabio alejarse. El niño tiró de su manga y le preguntó, Emperador, ¿puedes decirme de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde debo ir? Al mirar atrás, traté de entender si lo que hice fue lo correcto. Las respuestas que encontré en esta parábola me recuerdan que siempre estamos donde debemos estar, y hacemos lo que debemos hacer. En cada uno de nosotros está todo lo necesario para cumplir nuestra misión en esta vida. Estas palabras llegaron a mí en el momento más adecuado. Soy muy exigente conmigo misma, y eso a veces se refleja en las personas a mi alrededor. Esto es especialmente cierto con mis hijos. A menudo siento que quiero convertirlos en lo que yo imagino para ellos, olvidando que llegaron a este mundo tal como son. Olvido que los robles y las rosas, los tigres y los perros, los águilas y los gorriones, todos son hermosos a su manera y llegaron a este mundo con diferentes propósitos. Es un recordatorio de que es importante respetar su individualidad, en lugar de intentar cambiarlos. Aprendo de mis propios errores, leo libros y espero que lo que comparto aquí también sea útil para ustedes. Suscríbanse a mi canal. Quiero crear una comunidad de personas que piensan de manera similar, que también aman leer y explorar este mundo desde diferentes puntos de vista. Nos vemos en los nuevos vídeos.